Bienvenidos a nuestra lectura bíblica del día de hoy. Hermanos, hermanas y amigos, que el Señor los bendiga mucho. Y pues como estamos en este tiempo, leyendo el libro de Génesis y vamos a continuar con el capítulo 39 el día de hoy. Y pues ya el fondo les estará dando una referencia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues bien, vamos a preparar nuestra Biblia para ponerlo en las pantallas. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Capítulo 39. Dice el versículo 1. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Bueno, recordemos que José no había, pues no lo mataron, ¿no? No lo mataron, no fue muerto por sus hermanos, sino que llegaron a venderlo a los ismaelitas. Y estos ismaelitas lo llevaron a Egipto, por supuesto, para venderlo también. Y llegó a ser esclavo de Potifar, quien era el oficial del faraón de Egipto. Entonces dice que este varón egipcio pues lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Bueno, probablemente después de toda esa travesía que pasó José, con el hecho de que fue vendido como esclavo por sus hermanos, seguramente José estaba muy triste, estaba muy afligido en ese tiempo, y después fue llevado a Egipto. Pero de pronto se manifiesta que Dios estaba con José, pues cuando la mano del Señor está con alguno de sus siervos, realmente no tiene nada que temer, ¿sí? Porque el Señor está ahí para guardarlo, para protegerlo y, lo más importante, para cumplir los planes de Dios a través de sus siervos. En este caso, a través de José. Tal vez José ya estaba viendo que las cosas van mejorando, ¿no? Ya era alguien que tenía responsabilidades bastante importantes en la tierra de Egipto. Probablemente José comenzaba a sonreír nuevamente. Pero vamos a ver qué es lo que sucede después en el versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, es decir, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero José no quiso, y dijo a la mujer de Potifar: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aquí vemos, hermanos, que la actitud de José
está reflejando que tiene la mirada puesta en Dios. Porque no dice, ¿verdad? ¿Acaso yo pecaría contra Potifar? No, principalmente menciona al Señor. ¿Acaso yo pecaría así contra Dios? Por supuesto, el adulterio es un tremendo pecado. Entonces, José tenía temor de Dios y él se estaba guardando para no pecar contra Dios. Y por supuesto, siendo fiel al mandato de Potifar, ¿verdad? Y entonces, dice el verso 10, que hablando ella a José, es decir, la esposa de Potifar, le hablaba a José cada día. Cada día le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Pero José, no escuchándola para acostarse con ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, pues estaba haciendo su trabajo, ¿no? En la casa de Potifar. Y no había nadie de los de la casa allí. Y solo estaba la esposa, ¿no? Y entonces ella lo asió de su ropa, es decir, es como que agarró la ropa de José, pero se amarró de la ropa, ¿no? Se asió, se aferró a su ropa. Y le seguía insistiendo, duerme conmigo. Entonces José dejó su ropa, sí, se sacó la ropa porque pues la ropa estaba muy agarrada, la esposa de Potifar estaba agarrando la ropa muy fuertemente. Entonces José se soltó, se sacó la ropa y dejó la ropa en manos de ella y huyó y salió y se fue. José huyó de la fornicación, huyó del adulterio, ¿sí? Recordemos que la palabra fornicación significa inmoralidad sexual. No es solamente una relación de dos personas que no están casadas. Fornicación como tal significa inmoralidad sexual. Entonces, huyó de la fornicación. Recordemos que la palabra nos dice, huye de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? Bien, entonces huyó José. Huyó, y cuando Potifera, así se llamaba la esposa de Potifar, Potifera, cuando ella vio que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Qué le parece esa mentira tan grande de Potifera? Realmente sin vergüenza, ¿sí? No tenía vergüenza, no tenía temor de Dios, por supuesto. Y estaba dando falso testimonio contra José. Y por supuesto, Potifar, ¿a quién le iba a creer? Le iba a creer primeramente a su esposa, ¿no? Y entonces eso es lo que dice, ese es el argumento de Potifera, ¿no? José vino a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, es decir, hasta que llegó Potifar, ¿sí? El oficial de la guardia del faraón de Egipto. Entonces Potifera le habló a su esposo las mismas palabras, ¿no? Diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Entonces sucedió que cuando oyó Potifar, el amo de José, las palabras de su mujer, que decía, así me ha tratado tu siervo, entonces se encendió el furor de Potifar. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, José encarcelado injustamente.
¿Cuál habría sido la actitud de José en ese momento, ¿no? Después de que ya parecía que todo estaba pasando, toda esa tristeza por el desprecio de sus hermanos, y ahora ya estaba como que yéndole bien porque Dios estaba con él, y de pronto José, acusado injustamente, es llevado a la cárcel. ¿Cómo se habrá sentido José? Como que, bueno, Dios se está olvidando de mí, Dios ya no está conmigo. Tal vez habrá pensado todos esos sueños que Dios me ha dado, todas las promesas de Dios ya no se cumplirán porque aquí ya estoy en la cárcel y aquí me voy a morir. ¿Cuál habrá sido la reacción de José? Si usted hubiera estado en los zapatos de José, pues, ¿qué habría pensado? Muchas veces estamos en una situación parecida, ¿verdad? Como que parece que Dios está con nosotros y todo está muy bien, y de pronto algo sucede y decimos, ¿y Señor, dónde estás tú? ¿Por qué, si tú me dijiste esto y el otro y me prometiste tantas cosas, y ahora pareciera que tus promesas no se van a cumplir? ¿Dónde ponemos la mirada? ¿En el problema o en la soberanía de Dios? Porque realmente para el Señor no hay obstáculo alguno para ejecutar sus planes. Bueno, el punto es que José estaba ahí en la cárcel, y dice el verso 21 muy claramente, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bueno, ahí donde José estaba, como que ahí estaba el respaldo de Dios, ahí estaba el Señor levantándolo, tal vez poco a poco, no es algo de la noche a la mañana, por supuesto, siempre cuando hay una prueba, de pronto como que puede ser un golpe emocional muy fuerte en ese momento, pero poco a poco uno va reaccionando y va pues recordando que las promesas de Dios están ahí. Las promesas del Señor están ahí y se van a cumplir. Recordemos lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos. Nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien, aunque hayan circunstancias bastante complicadas, tal vez tristes incluso, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que realmente aman a Dios, con sinceridad. Y los que aman a Dios son aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, ¿sí? Porque nosotros ya no vivimos para cumplir nuestros propósitos personales, sino para cumplir los propósitos de Dios. Estamos dedicados al Señor, estamos dedicados a la voluntad de Dios, ¿sí? Habiendo renunciado a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos y nuestros propósitos, ahora simplemente nos ponemos en las manos de Dios, y por supuesto el Señor va a cumplir sus promesas, Él va a ejecutar sus planes tal como Él lo quiere. Pues bien, hasta aquí es el capítulo 39 del libro de Génesis. Nos vamos a encontrar en el siguiente capítulo. Vamos a ver qué es lo que sucede con José dentro de la cárcel. A ver qué sucede ahí, de qué forma el Señor lo saca de la cárcel. Y bueno, no les voy a adelantar más porque el siguiente capítulo va a estar bastante interesante. Así que me despido, nos encontramos en el próximo capítulo. Que el Señor los bendiga.